Hola, ¿qué tal? Reciban ustedes un cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Gilbert Andrés Cuero Forín y el día de hoy, junto a mis compañeras, les vengo a presentar un reportaje sobre el psicoanálisis humanista, teoría de Erich Fromm. Ustedes se preguntarán quién es o quién fue Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicoanalista alemán que decidió desviarse del psicoanálisis para hacer una teoría más cultural y humanista, es decir, para acercarse un poco más hacia la humanidad. Seguidamente, les presento a mi compañera Diana Carolina, que les hablará un poco más del tema a fondo. Mi nombre es Diana Carolina Hurtado. A continuación les voy a hablar sobre el significado o la teoría de Erich Fromm llamado psicoanálisis humanista. La teoría de Erich Fromm consiste en el desarrollo integral del hombre en todas sus facetas y potencialidades sensoriales, emocionales, intelectuales, activas y productivas, que el hombre llega a ser plenamente en espontaneidad y libertad. El hombre es como ser activo, autor de su propia realización. ¿Quién fue Erich Fromm? Erich Fromm fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Erich Fromm no fue un psicoanalista convencional, sino más bien un agudo, aunque a veces sectario, psicólogo social o tal vez un libre pensador, crítico de ideologías políticas, religiosas y terapéuticas, y un valiente investigador e innovador. A continuación, mi compañera Daniela les profundizará más sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Angianela García Riva y hoy les vengo a hablar de cuándo y dónde fue creada esta teoría de Erich Fromm y también por qué creó esta teoría. Fue en los años 40, cuando este psicólogo social de origen judío alemán decidió romper con la doctrina psicoanalítica, con la que trabajaban en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, y renovar por completo la teoría y la práctica, acercándolo a un enfoque mucho más práctico, cultural y humano. ¿Por qué fue creada esta teoría de Erich Fromm? Porque en ella se evidencia un distanciamiento de la ortodoxia freudiana con sus componentes psicosociales, las cuales se encuentran enraizados en un determinismo biológico. A continuación les hablará un poco más del tema mi amiga Jaylee. Gracias, compañera Angie. Cuando hablamos de la necesidad humana, se refiere a los elementos mínimos indispensables que se necesita para vivir. Como hemos visto, el hombre ha perdido para siempre la originalidad. Ahora es libre, pero se encuentra solo. Y ese estado lo arrastra a una completa y eterna separación de nuevos vínculos con el mundo exterior. Freud nos dice que algunas de sus causas fueron los individuos que están determinados para la coyuntura social y personal, lo que los lleva a asumir la responsabilidad de su existencia, lo que les impide la relación de sí mismo y el empleo productivo de sus potencialidades constructivas. Muchas gracias. A continuación, Gilbert. Gracias, compañera Jaylee, por darme la palabra. Seguidamente podemos decir que la postura de Fromm explica que los individuos están relacionados a no asumir sus propias consecuencias y por sus coyunturas sociales y personales, lo que nos lleva a no tener responsabilidad. Eh, ¿Qué más podemos decir? Que eso les impide la realización de sí mismos y el empleo productivo de sus potencialidades constructivas en sí, es decir, poder seguir con sus actividades normalmente, pues en base a esta teoría, a la definición de esta teoría. Ahora los dejo con mi compañera Ana María, que les profundizará un poquito más sobre el tema. ¿Cuál fue el impacto de esta teoría en el mundo? La teoría de Erich Fromm fue de gran ayuda para poder detectar y formar personalidades para lograr lo que queremos, estableciendo dónde nos encontramos en la actualidad, qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr.
Lo que hacía Erich Fromm era que él animaba a las personas a hacer de la libertad la característica central de la naturaleza humana. ¿Cuál fue el aporte de Fromm a la psicología? A continuación les contaré algunas de las aportaciones más destacadas de Fromm a la psicología. Como primer punto, el psicoanálisis humanista. Para Fromm no era suficiente el estudio de los procesos mentales básicos individuales, a lo que él decía que era necesario ir más allá. Como segundo punto, el existencialismo. Para él, el psicoanálisis tenía una visión demasiado limitada, entonces se alejó de la visión tradicional del ser humano como un individuo esclavo de sus impulsos y se centró en la influencia que tiene la sociedad y la cultura sobre nosotros y en nuestro sentido vital. Como tercer punto, el optimismo. Este distancia a Fromm de la teoría freudiana por el optimismo de la vida, el rechazo a enfocarse por el estudio del sufrimiento y la patología desde una perspectiva catastrófica y negativa. Para él, el dolor era parte de la existencia humana. Y como cuarto y último punto, aprender a amar. Fromm decía que era fundamental aprender a amar, no solo a los demás, sino también a nuestra propia persona con nuestras imperfecciones, es decir, aprender a amar nuestra propia vida. Gracias, Ana María, por tu aporte. Con eso hemos terminado el reportaje de la teoría del psicoanálisis humanista de Fromm. Esperamos pues que haya sido de su agrado y que hayan tenido ¿cómo les puedo decir? Una reflexión o que les haya quedado algo sobre dicha teoría. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto del día.